Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos a la última parte de la conversación que tuvimos con Dante. Con esta parte ya terminamos esa serie de 3 episodios que, como les decía en la primera parte, fue grabada de a una, pero decidí separarla en 3 episodios para que fuera más fácil poder escucharla. Y en esta parte terminamos con el tema qué significa ser cristiano, aunque terminamos relativamente porque estoy seguro que vamos a estar revisitando el tema en otras ocasiones y seguramente lo veremos desde otras perspectivas también. Se tocará incluso en otros temas donde no sea lo principal, pero siempre está ahí ese tema, ¿no? Como en el fondo, preguntándonos, ¿soy o no soy cristiano? ¿Qué me hace cristiano? ¿Qué me hace dejar de ser cristiano? ¿Se puede dejar de ser cristiano? Son temas que seguramente vamos a estar tocando más adelante, pero por lo pronto, con esta parte terminamos la conversación de Dante. Espero que les guste y que al final puedan reflexionar un poco. Obviamente hablamos en general, o sea, no quiero decir como que nada más los de este grupo hacen esto, nada más los de este grupo deben hacer esto, como esto, estamos hablando en términos generales, pero sí hay una responsabilidad grande y un llamado más que nada, creo que al hacerte consciente de esta situación, o sea, los que nos escuchan, tú que ya lo entendías, los que te hemos escuchado en conferencias, al darse cuenta de esta situación es necesario hacer algo, no se puede simplemente decir, ok, qué mala onda, si es cierto lo que dice, me identifico, me pasó, bueno, voy a seguir con mi vida. Porque como cristianos puede ser un llamado a despertarnos y de nuevo no significa que vamos a hacer grandes cosas, no significa empieza un ministerio nacional y haz esto. Se puede empezar desde la misma iglesia o los propios hijos. Pero en eso siento que hay una línea delgada, o no sé qué tan delgada sea, pero sí difícil de enseñarles, como decías tú, los principios de por qué les dijeron que no se hacía eso. Y a una generación que ha escuchado que nadie te diga qué hacer, que nadie defina o limite tu cristianismo, porque creo que en cierta manera para quitar esas ideas, que llegaba a haber malas ideas de si escuchas música que no es cristiana, no es cristiano. Si va al cine, todas esas cosas que decías, entonces para quitar esas ideas muchos llegaron a decir que nadie te limite tu cristianismo y no es cierto el que te diga que tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no le hagas caso, ok. Pero ahorita lo que se necesita sí es una guianza de que alguien te enseñe y te diga a los más jóvenes, oigan, por esto era, pero sin duda hay cosas que tenemos que hacer y que no debemos hacer. Ahora, el cómo se ven o cuáles son, creo que no es tan, como decías tú, ahora que estamos expuestos a muchas culturas y todo, ¿no? Que algo que se llega a ver mucho es, vemos que en otra cultura cristianos, o sea, cristianos en otra cultura hacen algo que en su cultura es normal o no tiene de malo, y luego decimos, pues yo voy a hacer lo mismo. No me importa lo que diga mi cultura. Pero pues si vivimos en un lugar no se puede simplemente borrar esa línea, pero creo que sí deberíamos hacerlo, incluso los que estamos más jóvenes con los que están más jóvenes de nosotros. Yo tengo 26, quizá no con los más grandes, pero con los más jóvenes, irles enseñando esta idea de hay cosas que debemos hacer y no debemos hacer, pero también no son cosas que podamos definir tan sencillamente, porque es más el principio que la cosa en sí. O sea, queremos enseñar disciplina, obediencia, el buscar a Dios, las disciplinas espirituales. Queremos enseñarlas sin duda, pero es la línea delgada de no terminar enseñando haz esto y eres cristiano. Sí, desafortunadamente hoy en día el mundo es más complejo y ya no se puede dar una receta de deja de hacer esto y eres cristiano, haz esto y eres cristiano. El mundo es muy, muy complejo y el mundo en el que crecimos, los del siglo pasado, y cuando digo el siglo pasado fue hace 23 años, los que crecimos en el siglo pasado nos tocó otro mundo que ya no existe. El mundo es muy complejo, socialmente es muy complejo. Eh, y por ejemplo, este tema de la cultura, ¿no?
Hace un tiempo alguien me preguntaba, oye, o sea, pleno 2023, ¿puedo tomarme una cerveza? Y le decía yo, pues tiene boca. Si garganta, si esófago, si estómago, hígado, pues sí puede, ¿no? O sea, no entiendo la pregunta. Luego me dijo, no, o sea, es pecado. Eh, Necesitamos enseñarle a los creyentes otra vez, una y otra vez, qué es el pecado, cuál es la condición del pecado. Eh, Puede ser que alguien, como los alcohólicos anónimos, que dejan de tomar y no quiere decir que dejaron de ser pecadores, quiere decir que ahora es un pecador que no toma. Estamos a enseñar qué es la condición del pecado. Bueno, pues yo le decía a esta persona, mire, si usted lo que quiere es que yo le dé permiso, eso nunca lo va a escuchar de mi boca, porque usted ya es un adulto. Tome decisiones. Estudie, pregúntele a Dios y tome decisiones y hágase responsable de sus decisiones. Si usted me pregunta a mí, tú personalmente, ¿qué crees? Yo creo dos cosas. En primera, que no es pecado, pero no tomo. Eh, ¿Por qué no tomo? Pues porque tengo hijos, ¿no? Y necesito capacidad moral en unos años de poderle decir a mi hijo no tomes. Eh, pero ¿alguna vez ha tomado? Pues sí, claro que sí. Le decía yo a esa persona, mi hermano el mayor, que es con la única persona con la que, casi con la única persona con la que podría tomarme una cerveza, mi hermano el mayor prepara micheladas y cuando voy a su casa, pues me prepara una michelada y me la tomo, ¿no? Entonces, ¿toma o no toma? A ver, eh, ¿estamos hablando de costumbres, estamos hablando de prácticas o estamos hablando de hechos? Más concreto, le dije, mire, eh, en mi casa yo no le voy a decir, hermano, vaya en paz y tome porque no es pecado, porque así no funciona. En mi casa, el alcohol ha hecho muchos estragos. Tuve tíos alcohólicos, uno de ellos murió jovencísimo en el sillón de mi abuela porque era alcohólico de a de veras. Mis tíos lo mismo, mis primos lo mismo. Con mis hermanos llegamos a tener episodios, yo personalmente, episodios complicados por el alcohol. ¿Cómo cree que le voy a decir yo, con toda la experiencia en mi familia, que el alcohol es algo bueno? Pues el alcohol es algo terrible, daña a las familias terriblemente, daña a las personas terriblemente. Jamás podré decirle yo, vaya en paz y tómese una cerveza, pues si lo he visto en mi casa. Jamás le podré decir eso, pero no tiene que ver con una categoría de pecado o no pecado, tiene que ver con una congruencia personal de entender quién soy en Cristo, quién soy en el mundo en Cristo y cuál es mi posición ética en el mundo y a partir de mi posición ética, o sea, de donde yo me pare, tomar decisiones. Entonces vaya en paz y tome la decisión que tenga que tomar. A final de cuentas, tendrá que asumir su responsabilidad de si lo hace o no lo hace. Eh, Así de complejo es el mundo. O sea, esta fórmula de dime qué hago y lo hago ya no funciona. O sea, el mundo ya no es en ese sentido. Las personas ya no son tan ingenuas para decir, no, pues es que me dijeron que así es. No, acá estamos hablando ya de unas convicciones más profundas y unas convicciones que tendrán que soportarse en dos fundamentos. En el primero, espiritual, lo que la palabra de Dios dice y el Espíritu Santo revela, cómo lo hace sentir, pero verdaderamente a la luz de la palabra. Y la segunda, intelectualmente, que tanto ha aprendido de Dios, eh, porque aunque no son la misma cosa, van de la mano. Estamos hablando de inteligencia espiritual. Sí, ahí en específico con el ejemplo del alcohol, ¿no? Yo creo que alguna vez escuché un pastor decir que estaban viendo uno de los versículos donde habla de las borracheras y esto, ¿no? Dice que sin duda no es como tal pecado tomar alcohol. Dice, pero se les olvida preguntarse en la sabiduría de hacerlo. Es decir, si no porque aquí en la iglesia, porque era una iglesia, no está en esta ciudad ni nada, lo escuché por internet, decía, si en esta iglesia yo les digo eso, no es pecado, no significa que le estoy diciendo tomen. Porque si ustedes tienen un historial en su familia o quizá en su vida propia que fue destructivo, que les quitó cosas, que les dejó enfermedad, les dirá, pues usted no tome. O sea, no es cuestión de que si es pecado no lo hago o no lo hago. O sea, no es sinónimo, no es pecado, no lo hago, es pecado, lo hago a fuerzas. Otro ejemplo, creo, más práctico podría decirse, la Biblia habla y aprueba de él castigar a los hijos con una nalgada, un golpe. La Biblia lo dice, ¿no? Y que el que lo ama lo hace.
Ahora, el que la Biblia diga que se puede, de cierta manera, no significa que le está diciendo a todos los padres, golpeen a sus hijos para castigarlos, ¿verdad? Ni significa que el cristiano que no le da una nalgada a su hijo no sea cristiano. Y uno dirá, "Ah, pues sí, claro que no, qué ridículo", pero es lo que hacemos, decimos, esto lo hago igual a esta otra cosa y es, si lo hago soy y si no lo hago no soy. O si cualquier cosa, ¿no? Entonces tendemos a hacerlo, tendemos a decir estas cosas de, si dice que sí, no es necesario que lo haga, pero si dice que no, o bueno, ni siquiera dice que no, me han dado a entender que no, o que no es sabio, ahora si no lo hago, si no lo hago ya soy cristiano, o si lo hago no soy cristiano, como el tomar. Y, y si es difícil, y yo creo que algo, o sea, es difícil porque tienes que pensar, no es difícil en la práctica, como tú decías, a ese señor probablemente le cayó el 20 en ese momento, o se fue con la idea de, ah, mendigo hermano, ¿por qué no me dijo nada más para irme a gusto, verdad? También, o sea, porque la gente es lo que quiere, muchas veces la gente quiere algo fácil, o sea, dígame o sí o no. Y la Biblia no es de ese tipo de libro, la Biblia no es que te diga Dios, mira, mejor te doy una lista de las cosas que sí, que no, y ya cúmplela y se acabó. Dios quiere una relación con nosotros. Y Dios, al no ser un programa de computadora, es complejo. O sea, si nosotros somos complejos con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ahora, lo que podemos decir es que Dios es confiable, que no cambia, que es digno de su palabra, que lo que Él dice lo cumple, todo esto. Eso es bueno porque Dios no está cambiando en su opinión. Pero también al conocerlo deberíamos desde antes nosotros reconocer y decirle a la gente, ser cristiano no es sencillo, y no es sencillo no en el término de fácil, es complejo. No te puedo decir tú, haz esto, no hagas esto, lee tanto al día, no leas tanto al día, ora tanto al día, nada más lee en tu cuarto, porque hay haber gente que agarra lo particular y lo hace general, ¿no? Dice, a mí me gusta orar en la mañana y todos deberían orar en la mañana. Si tú oras en la noche, pobrecito de ti. Y cosas de esas que uno dice que cuando lo escuchas de líderes, te la crees, porque sobre todo si eres un cristiano reciente o que quizá nunca se ha metido a leer la Biblia, a estudiar, dices, pues si él lo dice, que yo veo que él tiene cierto liderazgo, que Dios lo usa, usamos eso como decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Y hay que entender que no es así, o sea, el ser cristiano es complejo y lleva tiempo conocer a Dios. No es de decir, como decías tú, leer solamente la Biblia como el periódico y decir, ahí dice ya y se acabó. No, o sea, es una relación constante y entender que cambiamos, que entendemos cosas diferentes, que así como quizá hoy entendamos algo de que no debo hacer esto, debo hacer esto, pasa el tiempo, leo la Biblia, voy conociendo, crezco en mi relación con Dios y unos años después me doy cuenta de que, o sea, estaba mal, pero no significa que fuera malo yo. O sea, entendí, cambio mi opinión, como este señor quizá cambió su opinión sobre el alcohol, algo así. Pero entender que es normal. O sea, es que muchas veces vemos en el cristiano como que si cambiamos de opinión, uy, no, entonces, ¿todo lo que hiciste fue mentira entonces o qué? Y no, es decir, no, pues que también voy entendiendo más de Dios porque voy conociéndolo más. Por eso deberíamos ser cuidadosos con lo que le decimos a la gente de esto sí y esto no, porque debemos entender que quizá vamos a cambiar en ciertas... Hay cosas inamovibles, sin duda, pero hay cosas como las que hemos hablado que podemos llegar a cambiar de entendimiento, ni siquiera de opinión. Sí, sí, a mí me gustaría cerrar con esto. Esto que tú dices. ¿Qué conocemos de Dios? Por mucho que yo conozca, por mucho que la tradición que más me cuadra, la tradición cristiana protestante que más me cuadra, que más me embona, eh, conozca mucho de Dios, por mucho que históricamente la iglesia a la que pertenezco, como denominación, como enseñanza, como tradición, conozca mucho de Dios. Por mucho que históricamente el protestantismo tenga 500 años de una revelación más fresca, y después de 2000 años una revelación bíblica que se va refrescando, por mucho que le añadamos, lo que conocemos de Dios es mínimo. Eh, Nuestra condición humana nos obliga a entender que lo que conocemos de Dios es mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, ¿cómo es posible que lo que yo conozco de Dios pueda querer o intente yo fundamentarlo y ponerlo como suelo para que todo el mundo de ahí parta? Hablo no solo de lo que yo pienso, hablo de las tradiciones hermenéuticas, de las posturas bíblicas,
de las denominaciones, eh, no tenemos una verdad en ese sentido absoluta de Dios. Tenemos de Dios lo que Dios revela a nuestra vida. Y lo que Dios revela a nuestra vida es urgentemente personal. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que cada persona tendría que tener una relación con Dios para que su experiencia con Dios vaya en aumento y su conocimiento de Dios vaya en aumento. Y también entender que lo que yo sé de Dios, quizá no lo sabe alguien más, pero alguien más sabe algo que yo no sé, porque Dios es infinito y se ha revelado a través de su palabra y se nos ha revelado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Entonces nuestra relación con Jesucristo para conocer a Dios tiene que ser diaria y esa relación sí es muy práctica, no es mística, es práctica. Dios es hombre y con esto no quiero contradecir que Dios no es hijo de hombre para que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia claramente que Dios se humilló a sí mismo y tomó semejanza de hombre. Dios se encarnó. Dios caminó entre nosotros, Jesucristo como verbo encarnado se hizo hombre, habitó entre los hombres y murió, tan era hombre que murió, resucitó al tercer día y al resucitar, resucitó su cuerpo, resucitó humanamente. Si no hubiera resucitado humanamente, no hubiera comido con los discípulos y tomado vino. Luego fue ascendido al cielo en un cuerpo glorificado, pero Jesús sigue siendo hombre en ese sentido. Entonces, ¿por qué puedo tener una relación con Dios a partir de la revelación de Cristo? Porque Cristo es una persona en ese sentido, como yo, y puedo hablarle como yo, y puedo entablar una relación como yo soy, eh, a mi nivel. Eh, Dice la Biblia que Dios ha mostrado su amor para nosotros por medio de Jesús. Y dice la Biblia también que ha hecho todas las cosas por amor a sí mismo, por amor a su nombre. El amor de Dios Padre es perfecto y Dios se complace solamente en sí mismo. Dios se ama a sí mismo, Dios ama su nombre y por amor a su nombre ha hecho las cosas por nosotros. Su amor es perfecto. Al manifestar a su Hijo Jesucristo, entonces nosotros podemos sentir la manifestación de su amor perfecto, ya no amándose únicamente a sí mismo, sino teniendo complacencia en Cristo. Dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es el único ser en el que Dios podrá sentirse complacido. De mí no, pero ahora tengo la posibilidad de acercarme y tener una relación con Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo ha complacido a Dios. Yo no lo voy a complacer, eso es definitivo. Pero yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia de Jesucristo sabiendo que alcanzaré oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesucristo me ama. Porque Jesucristo mostró su amor hacia mí muriendo en la cruz. Entonces, en eso sí hay una relación personal. Esa relación no es mística, esa relación es humana. A Dios lo amamos con todo a Jesucristo lo amamos con todo nuestro corazón humano, nuestra fuerza humana, nuestra mente humana, nuestro espíritu humano. Ahí no hay misticismo, ahí hay únicamente voluntad y fe. Y a partir de eso la relación con Jesucristo se construye. Y lo que puedo conocer de Jesucristo y lo que Jesucristo revele a mi vida es una ley, pero para mí, que no puedo aplicar necesariamente a los demás, tengo que aplicármela a mí mismo. Y esa relación puede ir cada vez más en aumento. ¿Cuándo será perfecta? Cuando estemos también en un cuerpo glorificado y estemos a la altura de Él en el sentido espiritual, o sea, estar ahí junto a Él. Eh, entonces la relación será perfecta. Mientras es una relación humana, porque Cristo para eso se hizo humano. Ya terminando con eso, a mí me sorprende, y retomando la pregunta al principio, que fue con lo que comenzamos, no sé si lo divide esto en capítulos o lo suba todo completo en uno solo, pero comenzamos preguntando qué es ser cristiano, ¿no? Y en la misma pregunta tenemos a Cristo, al decir cristiano tenemos a Cristo, y eso que decías, lo de ver a Cristo, yo creo que entre más claro veamos a Cristo, más cerca estamos de Dios en el sentido de que podemos entenderlo, saber que nos entiende, y cuando lo vemos eso, o sea, esa es la relación que tú decías, y cuando podemos dar dos pasos atrás y ver que existe esa relación, que podemos tenerla, que, como decías, cuando Jesús es bautizado y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, en ese punto para cualquier ser humano que haya existido hasta ese punto,
era imposible pensar que Dios dijera lo mismo de él. Pero gracias a Cristo y lo que hace Cristo, nosotros podemos ver eso y decir, y que Dios nos diga, ustedes son mis hijos ahora. Yo lo decía en otro episodio anterior, que Jesús cuando resucita les dice a sus hermanos, a los discípulos, les dice, ustedes son mis hermanos ya, diciendo, ustedes ya son hijos de Dios. Y aquello que, como Jesús también dijo una vez, lo que es imposible para el hombre, que Dios los hubiera llamado sus hijos amados en quien tiene complacencia. Eso que era imposible para ustedes, ya se los hice yo, ya lo hice para ustedes. Y el cómo ser cristiano, yo siento que buscando ver a Cristo así, buscando entender el amor que ha tenido Cristo por nosotros, lo que ha hecho por nosotros, cuando lo entiendes y en nuestra humanidad vemos y espiritualmente lo entendemos, lo que ha hecho Dios, donde nos ha puesto en los lugares celestiales gracias a Cristo, que todo es por Cristo y que ahora podemos vivir por Cristo agradecidos. Uno debe preguntarse cómo no ser cristiano, o sea, cuando lo entiendes de verdad, decir, pues cómo no lo voy a seguir. Como dijo Pedro, pues a quién más voy a ir ahora que lo entiendo, ahora que te veo. Y eso que Pedro todavía no lo entendía al completo y no lo había visto al completo. Nosotros que lo vemos ahora de este lado, sin duda podemos decir, Señor, pues a quién más vamos a ir si en ti tenemos las palabras de vida eterna y gracias a ti somos lo que somos. Entonces, a toda la gente que nos escucha, así sean dos, tres, o sean los que sean en un futuro, que quieran buscar a ser cristiano, yo diría, en vez de estar buscando y preguntando qué tengo que hacer para ser cristiano, diría, busca quién es Cristo. Y al buscar quién es Cristo, Dios mismo te hará un cristiano porque lo conocerás. Y eso es lo más importante, buscar y entender a Cristo. ¿Algo más que quiera decir, Dante? Listo, por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino es Cristo. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Quien no haya pecado hace mentiroso a Dios. Esa es la justicia. Esa es la justicia divina. Pero la justicia del reino es Cristo. Cristo ya nos hizo justicia, el justo por los pecadores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es? Cristo. Busque la justicia de Cristo, no la de la iglesia, no la del predicador, no la de la religión, no la del cristianismo. Como organización, busque la justicia del reino que es Cristo. Lo demás vendrá por añadidura, no vendrá por enseñanza, no vendrá por práctica, ni vendrá por imposición. Cristo se lo añadirá, o sea, el ser cristiano. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.